La vuelta de un emigrado, 1838. El 1 de septiembre de 1838, a las 12 del día, desembarqué con sorpresa de cuantos se encontraban en la playa y capitanía del puerto y del mismo ayudante de ella. Seguí a quien, habiéndole manifestado que iba sin licencia y preguntándole por la casa del señor ministro Arana para ir a presentarme, me dijo: yo iré con usted a enseñársela, que quede su familia en mi cuarto, y marchó conmigo. Así que llegamos a la casa del ministro y le hube dicho quién era y cómo iba. Se sorprendió y, habiéndole manifestado mis deseos de verme inmediatamente con el señor gobernador, me repuso que era preciso avisárselo primero. Preguntó la casa en que iba a parar, le contesté en lo que de mi hermano don Mariano, que estaba a cuadra y media de la del señor gobernador, preguntándole yo si volvería a saber el resultado. Me dijo: no sé si el señor gobernador le permita a usted verlo. Él le mandará avisar con el general Corbalán. Con esta respuesta me despedí y, regresando a la capitanía del puerto, encontramos a la familia que venía con su hermano don Ciriaco y el mío. Así que llegamos a la casa de este, pasé al templo del colegio que estaba al frente a dar las gracias a Dios por haberme restituido a mi patria, y enseguida entré a ver a mi hijo, que me recibió lleno de sorpresa y de gozo. Regresado otra vez a mi casa, me encontré con varios parientes y amigos a felicitarme. A la oración fui sorprendido por dos bandas de música que sonaban en la escalera de los altos, y así que concluyó la primera pieza, salí a darles las gracias, suplicándoles me dispensaran el no poder dar ninguna gratificación por la absoluta escasez de recursos, y los despedí. Al poco rato de haber llegado a casa de mi hermano con la familia, había pasado mi señora a casa del señor gobernador a verse con su hija, la señora doña Manuelita, darle las gracias por la buena acogida que había tenido nuestro hijo en su casa, y presentarle una carta mía para su señor padre, en que le manifestaba el objeto de mi venida y ofertaba nuevamente mis servicios para sostener los derechos y la libertad de mi patria. El objeto principal de haber ido mi señora fue el temor que le asistía de que se me pusiera preso. Ella regresó consolada por la señorita doña Manuelita, que sin contestación a mi carta. Al siguiente día pasé a casa del señor gobernador a saludar a la señorita su hija y saber el estado de salud de su señor padre, y en el que se hallaba su señora madre, que estaba enferma ya. Fui muy bien recibido por la señorita y me aseguró que las muchas atenciones de su señor padre no le permitían dejarse ver, pero que su salud era buena, aunque no así la de su señora madre, que hacía algún tiempo ya que se hallaba gravemente enferma. Habiendo regresado a mi casa, a poco rato me encontré con varias visitas de amigos y parientes que me proporcionaron algunos auxilios pecuniarios. Habían pasado ya 9 días de mi llegada cuando fui llamado por el señor ministro Arana, quien me dijo a nombre del señor gobernador que había hecho muy mal en venir sin su licencia, pues desde que él no había contestado a ninguna de las cartas, debí yo considerar que no convenía mi venida y sí permanecer en Montevideo, pero puesto que había dado ya aquel paso, me dejase estar tranquilo en mi casa y en el pueblo, agregando el ministro que recién esa noche había podido él verse con su excelencia. Le di las gracias y me retiré, habiendo cesado desde entonces los temores de mi señora. Procuré luego buscar la subsistencia de mi familia por medio del ejercicio de panadero que había aprendido en Montevideo, y con los pocos pesos que me habían proporcionado los amigos hice un hornito y empecé a trabajar pan de leche, cuyo trabajo me daba apenas para el alimento diario. Así corrió el campo y acabó 1838 sin haber logrado ver una sola vez al señor gobernador. Yo había tomado la costumbre de visitar todas las noches a la señora doña Manuelita y su señora tía,
que estaba siempre con ella. No sé si a fines de diciembre del año 1838 o a principios de enero de 1839 sí apareció en mi casa el general Corbalán con un pliego del señor gobernador, rotulado para mí como de oficio y entregado, que me fue en la puerta de mi casa. Se regresó sin entrar ni esperar contestación. Abro el pliego en el zaguán de mi casa y me encuentro sorprendido con 10 o 12.000 pesos moneda corriente y sin una sola letra del señor gobernador. Enseguida pasé a presentárselos a mi señora y después de dar las gracias a Dios por este oportuno auxilio, puse una carta al señor Rosas dándole las gracias por este beneficio y se lo llevé como yo mismo a su hija, la señorita doña Manolita, para que se lo entregara. Llega después el carnaval y pasando el último día por la casa del señor gobernador me dice el centinela que se había marchado a su quinta de Palermo con sus 2 hijos. En el momento fui a una caballeriza y montando un caballo pasé a mi casa para avisar a mi señora que marchaba a la quinta para ver al señor Rosa, pues que en días anteriores había oído que en su casa que solo cuando salía a la quinta se le podía hablar. Marché en efecto y lo encontré a la sombra de los ombúes de su quinta, recostado en las faldas de su hija, sobre un banco de madera en que estaba ella sentada y con uno de los locos que siempre le acompañan a su lado. Así que él me vio bajar, se enderezó y dándome su mano me saludó con el mayor cariño y preguntó por su comadre. Enseguida pidió mate y después de haberme convidado con algunos y tomado él también, me dijo: vamos, compadres, a tomar un asado a la sombra de los sauces. Y marchamos con su hijo, don Juan, la señora de doña Manuelita, su hija y 2 locos, a uno de los cuales llamaba el señor gobernador. Habiendo llegado a los sauces que están a los fondos de la quinta y sobre la costa del río, se presentó luego una gran alfombra para que se sentaran las señoritas y un hermoso costillar de vaca asado en un gran asador de fierro que se clavó en el pasto, un cajón de burdeos y no sé qué otros platos. El señor gobernador mandó desencillar su caballo recostado sobre su apero. Empezamos el almuerzo diciendo algunas jocosidades a los locos y brindándoles con vino. Después de empezado el almuerzo llegó el coronel don Ramón Maza con una joven prima suya y después de haber concluido, Rosas pidió a su hijo don Juan que mandara traer el bote para dar un paseo por el río. Y al momento fue presentado un hermoso bote todo pintado de color punzón en nombre de 2 indios pampa, únicos sirvientes y escolta que allí había, fuera de las criadas de la casa. Al momento fue echado al agua y después de haber entrado el señor gobernador y sus 2 hijos, la prima de y yo y los locos, se desnudaron don Juan y el coronel Maza, y metidos al agua en camisa, empezaron a empujar el bote por entre los juncos, hasta que, dándole ya el agua al pecho, saltaron los 2 al bote y trataron de colocar una vela que había adentro, lo cual les fue imposible a causa del fresco viento que soplaba. Y tomando ambos los remos, se echaban a andar río arriba y con las lanchas cañoneras francesas a la vista, así que llegamos al arroyo Maldonado, entramos por él y saltamos a tierra a las inmediaciones de un pequeño puente donde estaban esperando un capitán Calderón que cuida los caballos del señor gobernador y con él de la silla de su excelencia de tiro. Al momento se hizo fuego y se calentó agua para mate, habiendo mandado desencillar su caballo. Mientras tanto, el señor gobernador, recostándose a cestear sobre su montura, ya se ponía el sol mientras tomamos algunos mates, cuando se presentó una galera y un coche en busca de la comitiva, y el señor gobernador mandó que subiera la familia y dirigiéndose a mí me dijo: suba usted también, compadre, que su caballo está en la quinta. Acomodados
Todos los de la comitiva en el coche y la galera marchamos a la quinta, quedando solo el señor Rosas recostado en su apero, el capitán teniendo de la rienda su caballo y el bote atado dentro del riachuelo o arroyo. Como no había visto en la quinta desde mi llegada por la mañana tropa alguna que sirviera de escolta, ni hubiera observado allí en aquel bosque de malezas y sauces hombre alguno, no dejé de estar cuidadoso desde que llegamos a la quinta. Cerrada ya la oración por las noticias que se decían de Montevideo de que no salía jamás sino rodeado de escolta por temor de ser asesinado, eran las 9 de la noche y el señor gobernador no aparecía. Y como yo había quedado con mi señora en volver temprano, me inquietaba el cuidado en que ésta estaría. Por mi demora, cuando en estas circunstancias se presenta a caballo el coronel Massa y llama a su prima para llevarla en ancas al pueblo. Entonces, para no perder esta proporción de ir acompañado, pues no conocía el camino, le dije a Massa: tenga usted la bondad de esperarme y nos iremos juntos, pues no soy práctico del camino. Y dirigiéndome a la señora doña Manuelita, le supliqué que me hiciera el gusto de disculparme con mi compadre el señor gobernador por mi marcha sin despedirme, porque su comadre debía estar cuidadosa por haberle yo asegurado que volvería temprano. La señorita me contestó que perdía cuidado, que ella se lo prevendría a su padre y mandó que me ensillasen el caballo. Así que trajeron mi caballo ensillado, monté y marchamos con Massa, que me esperaba montado y con su prima en anca. Serían las 10 de la noche cuando llegué a mi casa y encontré a mi familia llena de terror por mi tardanza. Me desmonté y al desensillar el caballo me encuentro con una testera punzó de plumas en el freno y una colera del mismo color en la cola de mi caballo, lo cual no había notado hasta aquel momento por la oscuridad de la noche. Y enseñándola a mi mujer le dije: esto probablemente ha sido puesto por disposición de mi compadre y no habrá más remedio que usarlo. Al siguiente día fue preciso hacer una diligencia a caballo y me vi precisado poner la divisa con que había sido investido en la quinta, so pena de caer en desagrado de mi compadre si no lo usaba. Todos los amigos que me vieron en la calle con aquella insignia no dejaron de fijarse en mí y creo que desde aquel momento ya entraron muchos en desconfianza, haciéndome la injusticia de quererme vendido. Lo que a la verdad confieso que me chocó en extremo, pues había presenciado ya algunos hechos escandalosos de la sociedad de la mazorca, como el poner moños pegados con alquitrán a varias señoritas, cortar algunas barbas a cuchillos a varios jóvenes decentes en los cafés y otros hechos por ese estilo que me decían el festejo en la tertulia de la hija del señor gobernador, Gregorio Arao de la Madrid. Para principios de 1839, cuando tuvo lugar la escena de Palermo descrita por la Madrid, ya la guerra contra Rosas estaba en pleno desarrollo. La Madrid pudo observar desde los fondos de la quinta de Palermo los buques bloqueadores. Los mismos franceses se habían apoderado de la isla Martín García y aliados de Rivera dominaban en la banda oriental. Lavalle había tenido en sus escrúpulos antes de entrar en la alianza. A un amigo suyo le escribía: ¿no le dice nada el corazón de usted la presencia de Francia? Estoy seguro de que ella no abriga intención alguna sobre nuestro territorio y nuestra independencia, pero el gobierno de Rosas, sea lo que fuere, es nacional y yo tengo la ambición de regresar a mi país con honor. Sin embargo, 3 meses después escribí a Rivera: me pongo con la emigración a las órdenes de usted. En momentos en que los ejércitos de la Confederación iban a entrar en la lucha, Rosas recibió la buena nueva de la victoria decisiva de Yungay, obtenida por el ejército chileno en el Perú, contra el presidente de la Confederación Peruana Boliviana, Santa Cruz. Como la Confederación Argentina estaba aliada con Chile en esa guerra, la victoria de Yungay fue celebrada en la quinta de Palermo. La descripción que publicamos se debe a la pluma de Enrique Lafuente, empleado de confianza de la Secretaría
de Rosas y al mismo tiempo enemigo del dictador que escribía en clave secreta Félix Frías, emigrado argentino residente en Montevideo.